estás, que es la tranquilidad, la normalidad, haciendo las cosas. O sea, estar bien en una casa, no forzar, no ponerla donde no tiene que estar, no ponerla en un monte contra los cuatro vientos, no ponerlo en un sitio que cortas un flujo de agua que te puede dar problemas de inundación o que corte... Ese tipo de cosas de recuperar la normalidad, ¿no? Para, si esto fuera un libro, neste momento aparecería un asterisco e debaixo poñería mirar programa de Federico López Taéter, que era onde explicaba o das contras, o dos cortinaxes. Sí, pero coincido en parte con lo que estás diciendo, pero no es tan sencillo. Digamos, no le tenemos que restar importancia a lo que acabas de mencionar, a que quien usa la casa sepa qué es lo que tiene entre manos. No, es que es exactamente lo que... Es todo un conocimiento. Pero es exactamente lo que quiero decir. Que lo hemos perdido. E que a casa non é un ser, non é un ser que vai vivindo por el solo. Por eso que temos que partir e reflexionar, digamos, hasta os principios. Por exemplo, hai un exemplo, bueno, traballo aquí na cidade histórica, entonces temos uns elementos catalogados que son as ventás enrasadas, non? Que é madeira contra a pedra, que a queixa habitual é que eso non cerra ben. Entonces, esas ventanas son tradicionales, llevan aí toda a vida. Entonces, ahora, as novas normativas europeas de fabricantes de carpinterías de aluminios ou PVC obligan a que as carpinterías tan maravillosas e herméticas que poidan ter un certo grado de ventilación, que a arquitectura tradicional xa solución fai 100, 200, 300 anos. É dicir, que a ventá exterior con outra doble carpintería por dentro resolve uns problemas que estamos querendo resolver coa tecnoloxía desde fai... entonces, non sempre temos que... Vamos a ver, é necesario unha gran tecnoloxía para resolver os problemas de vivenda. Senón, os bons detalles constructivos, a boa resolución dos problemas que se van presentando na vivenda. Non é que non pechara ben, é que ventilaba. É que ventilar, claro, exactamente. Entón, dúas cousas. Primeiro, que botemos unha ollada a como coidaban os nosos santergos as súas casas, como estaban esas casas, e despois unha cousa para vos. Tedes todos papel, tedes todos bolígrafo, imos a unha anquisa a preguntar sobre dúas palabras, arquitecto e arquitectura. Ide tomando nota porque despois a comentamos. Y es el que da la idea y de lo que puede ser un proyecto, casa, todo tipo de construcción, vamos, concibe el proyecto, se pone en contacto con el propietario para saber realmente lo que va a querer, para qué le va a servir la construcción, si es casa, si es establecimiento comercial o algo así, y a partir de ahí pues la segunda parte será el constructor en sí, no sé. Un artista, un creativo, no sé, es una modalidad más de arte. Y me sugiere todo lo que veis aquí, por ejemplo. Es un sitio de arquitectura, tiene una representación importantísima. Arquitectura, pues vamos a ver, la arquitectura es un arte de la construcción, vamos. Pues el arquitecto puede diseñar los planos de una obra, de cómo va a ser la obra, de cualquier construcción. Pues diseñar edificios, ¿no? Realmente, supongo. Hacer los planos. Yo creo que ahora, en este momento, el arte es esencialmente arquitectura. Las cosas más interesantes son arquitectónicas. Unha construcción para a vivenda, pero cun certo diseño. Me soa tamén a diseño, ademais non só funcionalidade. E bueno, despois con todas estas historias que hai agora co tema da vivenda e todo isto, últimamente a follón, porque hai unhas historias con todo isto do hábitat e das leis novas. Foron todos moi guiadiños porque estaban todos tomando notas da enquisa. Estaba da lei do hábitat, que tamén podemos apuntar despois se queredes algo. Bueno, non vos queixaredes do señor que dicía que o único arte que existe hoxe en día é a arquitectura. Es arquitectónico, ¿no? Que tiña que ser do vosso gremio, porque esa declaración de amor cara aos arquitectos... A mí sorprendeme que a pesar de lo que vamos falado este ratiño, ninguén fala de arquitecto como alguén que ten que firmar, que ten que visar, que ten que facer un documento así legal, non? Falan de xente que diseña edificios, que ten ideas, que fai arte, non?
non se atreven. Non se atreven o que aquí xa non é Non é moi Oye, Miguel, que fixen eu, Yo creo que Non, pero aparece dos planos, que dos planos sempre vos estades ali na vosa mesa con moito papel e sempre facendo planos. De las 6 respuestas, sí. La primera hizo una definición como muy acertada. Yo pienso que estaba casada con un arquitecto, Como muy acertada cuanto mencionó las fases fundamentales, ¿no? La toma de contacto con quien va a vivir, tratar de entender qué es lo que quiere, resolver el problema, luego tomar contacto con el constructor y controlar la edificación. Yo creo que esa definición, en los términos que lo dijo, está muy bien. Luego tenemos 3 que lo han vinculado al arte de distintas formas, pero que han dicho que estaba muy vinculado a la producción artística, y 1 que ha mencionado la relación con el diseño. Que claro, en el diseño es algo en la que entra todo, ¿no? Entra el primero, el segundo, bueno, entran todos, pero no se ha definido. E non está relacionado o arte co deseño, me refiro. Vou buscar o lado máis feo destas respostas, porque en principio podes parecer unhas respostas que son como moi halagadoras cara a vos, pero non será por esa presenza dos grandes arquitectos, grandes quizáis máis mediáticos, que crean obras que xa traspasan, xa casi a obra do arquitecto, e entón moita xente confunde eso con arte e confunde eso con deseño. Hombre, yo creo que con este tema, bueno, aparte que hay uno que me gustaría que no se olvidase, uno de los que ha dicho es el arte de la construcción. O sea, me parece una respuesta que a cualquiera de nosotros nos gustaría decir en cualquier momento, ¿no? O sea, porque realmente tiene la parte artística, pero la parte artística asociada al conocimiento de la disciplina, ¿no? Al contacto con los materiales y a lo que de verdad es nuestro como disciplina, que es de lo que de verdad controlamos, más o más específico que lo que puede hacer un ingeniero, que puede hacer un tal, ¿no? A mí esa unión me parece bonita, es más, a mí me gustaría pensar que muchas veces lo que hacemos es eso, ¿no? Y esto que dices claro, del arte asociado al diseño, a los grandes arquitectos y tal, claro, es que es el problema ¿no? De cuando el arte se habla como algo de palabras mayores, algo para enseñar, algo para publicar y algo para vendérselo al gran mundo.